creativos, diseñadores, artistas y emprendedores tienen en sus manos una buena parte de la respuesta a los desafíos de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. La creatividad como motor de innovación contribuye a la diversificación como herramienta necesaria para contar con una economía competitiva a nivel mundial, basada en el conocimiento, como lo es la denominada industria cultural y creativa. Y cuando estamos hablando de este tema, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay tres grandes bloques temáticos, pero además una definición bien importante que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente lo que dice es que es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios y cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual, la cual se encuentra de manera transversal a todas las industrias. Ahora bien, hablemos de estos tres grandes bloques temáticos cuando nos referimos a las industrias culturales y creativas. El primero de ellos, las artes y el patrimonio. ¿Y qué mejor muestra de artes y patrimonio que el espacio en el que estamos el día de hoy? Aquí, en este espacio donde podemos ver artesanías y también hay un tema relacionado en esta primera parte con artes escénicas. Ese también es un gran ejemplo de esta gran temática. Segunda, las industrias culturales convencionales. Aquí estamos hablando del sector audiovisual y el sector editorial. Y la tercera, las creaciones funcionales como por ejemplo el diseño, la publicidad, los medios digitales y el software. De todas ellas estaremos hablando el día de hoy con nuestros expertos invitados. Conversaremos sobre las tendencias de este importante sector para la economía del país y de nuestra capital, Bogotá, así como los demás desafíos y las oportunidades que existen para avanzar en resolver algunos de ellos. Es así como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá e Impulsa Colombia, la Agencia de Emprendimiento e Innovación del Gobierno Nacional, les dan la bienvenida a este espacio de conocimiento y oportunidades para el crecimiento de la industria. En este primer bloque nos acompañan expertos del sector con los que discutiremos alrededor de este tema y cómo dentro del mundo del arte existen diferentes lenguajes de expresión, pero convergen en retos comunes. Es un placer para mí tener aquí sentados a grandes invitados como lo son Bárbara Bella, Miguel de Narváez, Germán Rey y Nicolás Rocha. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Vamos a contarle a la gente un poquito quiénes son ustedes, por qué nos acompañan acá y cuál va a ser esta discusión tan emocionante que vamos a tener sobre el tema de industrias culturales y creativas. Entonces, empezamos con Bárbara Bella. Saluda a la cámara, por favor. Hola, ¿cómo están? Diseñadora industrial, dedicada a la gestión cultural independiente por más de 12 años en Ciudad de México, donde ha podido desarrollar una metodología de planeación y gestión para creativos, centrada en la sensibilidad y la empatía como herramientas de bienestar rentable. Además, su pasión es el desarrollo sostenible y la innovación social, donde trabaja como planner y conectora entre los sectores culturales, sociales, privados y de inversión. Todo este tema de la empatía, el diseño centrado en el usuario es súper importante y creo que ese ha sido gran parte de tu experiencia, ¿verdad? Sí, pero la verdad quisiera aclarar algo y es, no 12 años en Ciudad de México, yo llevo 2 años, le debo todo a Bogotá finalmente, pero ahora sí resido en México. Y volviéndolo a la empatía, sí, básicamente soy emprendedora desde que nací, o sea, eso también creo que es una personalidad y pues realmente sí me he enfrentado mucho a que la empatía, claro, en su medida con herramientas de límites, pero la empatía sí ayuda mucho a los procesos creativos sobre todo y armo equipos de trabajo, entonces sí hay una optimización de procesos y tiempo, entonces sí la empatía termina siendo una variable muy importante en las industrias creativas. Es muy emocionante ver esa combinación multidisciplinar. Uno ve a veces arqueólogos, ve también antropólogos, ve diseñadores industriales, ve también economistas y cuando todo eso converge y se presta para la industria cultural creo que es algo muy potente, ¿no es cierto? Es muy potente. Maravilloso. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo aquí un personaje que admiro con el corazón y que en alguna etapa de mi vida lo vi en algún lugar. Y cuando lo veo acá sentado, digo como wow, no puede ser que después de tantos años
vuelva a tenerlo aquí al lado y luego te recuerdo en qué momento de la vida nos encontramos nosotros. Por favor. Pero él es Miguel de Narváez, él es director general del grupo empresarial Miguel de Narváez Música y Estrategia del sector de comunicaciones, publicidad, televisión, radio, mercadeo auditivo en punto de venta, así como en la producción musical de realities, eventos y convenciones, producción discográfica, management de artistas y publishing. Se destaca su contribución en compañías publicitarias y grandes compañías y marcas. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. No, yo aquí feliz de acompañarlos y un gran reto se nos espera a todos. Uy, yo sé que sí. Y más adelante vamos a ver todo este tema de Aldea, del programa creativo, de todo lo que estamos haciendo con la Secretaría pero por lo pronto arrancaremos como hablando un poquito de contexto y ya más adelante haremos perfecto. Gracias. Listo, continuamos entonces con nuestro siguiente invitado, él es Germán Rey. Ha sido profesor en la Maestría de Comunicación Social y director del Centro Ático de la Universidad Javeriana en Bogotá. Fue asesor del Ministerio de Cultura y la Secretaría Cultural de Bogotá en políticas culturales y además asesor del proyecto de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello y del periódico El Tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña también una parte muy importante, que sin esto no logramos potenciar esta industria, porque estamos convencidos de que los emprendedores son el centro. Y muestra de ello es Nicolás Rocha, comunicador audiovisual y multimedios con especialización en psicología del consumidor y emprendedor de tiempo completo en industrias creativas y culturales desde hace más de 12 años. Cofundador y líder de Brulé Studio desde hace 7 años, una consultora en construcción de contenidos digitales con la que han desarrollado más de 300 proyectos de comunicación interna y externa. Nico, yo te vi a ti por allá por el año 2012, 2013 en Impulsa, cuando arrancábamos con muchos temas de experimentación frente a nuevos formatos, y gracias a ti muchas de las cosas que estamos haciendo hoy son posibles. Has sido co-creador con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, es muy chévere y también es bien particular el día de hoy estar de este lado de las cámaras. Claro. Ha sido muy chévere también estar co-creando con el equipo desde atrás y por supuesto haber participado en los programas de Impulsa. Somos fiel creyente y fieles multiplicadores del impacto de este tipo de programas, y también creo que podemos contar historias muy chéveres alrededor de lo que hemos encontrado y cómo hemos crecido junto con los programas. Entonces pues muy rico estar acá, muy chévere poder aportar desde la experiencia, y por supuesto pues el camino nos ha traído unos puntos bien interesantes en términos de experiencia y en términos de camino recorrido que esperamos aportar también a la conversación. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahora sí arranquemos con nuestras preguntas, empezando por Germán. Quisiera preguntarte, ¿cómo la creatividad y la innovación impactan en la creación de productos y servicios culturales y creativos para dar soluciones a algunos problemas de la sociedad latinoamericana? Bueno, la verdad es que soy el más antiguo de este panel, pero eso trae algunos beneficios. Participé en el primer estudio que se hizo en Colombia sobre el impacto de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto hace 20 y pico de años. Y por lo tanto he visto el desarrollo que ha tenido este sector, y es verdaderamente un desarrollo muy importante. Cuando hicimos el primer estudio, por ejemplo, se producían 4 películas en Colombia. Entre el año 11 y el año 21 de este siglo, Colombia produjo 321 largometrajes. Esto verdaderamente es un crecimiento supremamente importante, y lo mismo ha sucedido, creo, en la industria de la música, de la cual hicimos también un estudio a finales del 90, en la industria en general del audiovisual, de la televisión, etcétera. Y si todas estas industrias han crecido fundamentalmente por la creatividad que está en muchos sectores. Esto es una creatividad que no se concentra. Bueno, en general, no todas las creatividades se concentran, hay unas que se concentran, pero esta es una creatividad que está a través de toda la cadena de la producción, y que ha evolucionado de una manera sorprendente, sobre todo con el impacto de las nuevas tecnologías, y va a ser aún mayor
con el impacto de la inteligencia artificial. Pero finalmente es la creatividad humana, finalmente es la creatividad de la sociedad, finalmente es la creatividad de los jóvenes, de las nuevas perspectivas que irrumpen permanentemente en el campo de la cultura. Así es que hay datos bien interesantes a nivel mundial y cuando uno entra a revisar la comparación con otras industrias podemos darnos cuenta, por ejemplo, que la industria cultural supera a la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en 29.5 millones de personas que se dedican a estas actividades. Además, hay gran potencial en Bogotá puntualmente y por supuesto en el país en torno a la industria cultural y creativa. Y son cifras bien importantes, es una industria que viene creciendo a doble dígito y además lo que mencionabas de los procesos de transformación y cómo se incorpora la tecnología con temas relacionados con inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, entre otros, ha hecho de esta industria que se potencie, que crezca y que más personas estén interesadas en involucrarse en este tipo de procesos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Por esta contribución y sobre todo por explicarnos y darnos contexto de lo que está pasando en la industria pues aquí en Bogotá y pues cómo se proyecta también a nivel mundial. Dentro de ese Claro mismo que sí. espacio, Claro. que es muy chévere también pues conectando con todo este crecimiento de la industria que hablaba Germán. Yo creo que hay algo bien importante y es que tenemos que entender el rol que también tenemos como industria creativa. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, aporta un montón a las organizaciones. Cada quien ha logrado encontrar su lugar, pero creo que esto de lo que hablaba Germán y es como que cada vez la profesionalización es mayor, cada vez nuestro rol es más importante y aportamos algo que también es empezar a ser el catalizador de nuevas formas de ver las cosas. En espacios en donde tenemos conocimiento o pensamiento diverso, donde hablamos con ingenieros, economistas, antropólogos, y este pensamiento creativo que también es catalizador de ver las cosas de una forma diferente. Entonces, por supuesto que el crecimiento de la industria nos ha dado un lugar, pero además entramos a la conversión a sumar y ser catalizadores de esas nuevas formas de hacer las cosas. Entonces yo creo que eso es bien importante dentro de no solamente dentro de nuestra industria cultural, sino a impactar a las industrias en general, ¿no? Porque creo que también es vital no vernos como una isla. Las industrias culturales también empiezan a tener sentido en el momento en que empezamos a tener conversaciones con las otras industrias, cómo nos empezamos a unir, ¿no? Entonces creo que ahí eso es bien importante, un alto impacto con ese crecimiento. Exacto. Y es unido también lo que mencionabas ahora de la empatía, Sí, escuchar a la exacto. audiencia. Y oírte, pues me llena de ilusión porque finalmente es un poco donde yo llevo todo, entendiendo en que la creatividad, pues, y finalmente es un recurso de la humanidad, ¿no? Es natural. Entonces, se puede entender como una oda a la expresión de una sociedad o al raciocinio o a la forma de creación, de desarrollo de una sociedad. Y por eso es que justamente hace la palabra impacto, y ahorita impacto es muy, pues está muy común, ¿no? Pero realmente no debe ser tan superficial el tema del impacto, porque finalmente dejamos de ser los creativos una forma de pensamiento para hacer una forma de solución, ¿no? Entonces es como que ya tenemos una responsabilidad sobre problemáticas sociales, el crecimiento de la economía, de las políticas, o sea, realmente estamos permeando todos los sectores y que ahorita finalmente el comportamiento del consumo yo sí considero que ya es evidente que cambió, ¿no? O sea, ya es un tema que no somos unos que lo estamos diciendo, sino ya es el mismo mercado y se vienen desafíos ya como industria, se vienen desafíos muy fuertes porque lo que tú dices, ¿no? Es dejar de entendernos como algo aislado para nosotros realmente ser los que unen eslabones desde el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, realmente sí considero que se nos viene un futuro de mucha responsabilidad. Claro, y precisamente hablando de ese mundo de las ideas, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿cuáles crees que son esas megatendencias en el sector cultural y creativo en el mundo? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo pienso que las megatendencias a nivel cultural y de desarrollo creativo en el mundo están todas tienden a, primero que todo, a que el artista, al creativo, vea que hay posibilidades.
Entonces, se están viendo apoyos por todos lados del gobierno y eso, pero esa megatendencia también es la misión que tiene la ciudad o las ciudades en aportar sus espacios a la creatividad, a las presentaciones, a ese tipo de manifestaciones. Y se ven fenómenos impresionantes como en París, por ejemplo. El otro día estaba hablando con una amiga y me dice, oye, esto es increíble. En todos los restaurantes hay un grupo tocando, en todas las calles hay un grupo tocando, por allí estaban bailando otros, pero es que en todos los sitios hay alguien haciendo algo. Entonces tú dices, wow, qué apoyo tan bueno el de esa ciudad. Entonces, y lo vemos también ya en ciudades como Bogotá, que se están generando ese tipo de espacios. Lo otro que es súper importante como megatendencia del sector creativo cultural es el apoyo privado de las empresas. Cada vez vemos más a los clientes institucionales importantes, a la empresa privada, apoyando este tipo de iniciativas. Entonces, la invitación sería, yo creería, a todos, no solamente la ciudad te tiene que aportar, pero busca también apoyo en la empresa privada. La empresa privada tiene la misión de apoyar este tipo de iniciativas, de hacerlas grandes, notorias, porque todo el mundo gana. Gana la empresa, gana el creativo, gana el artista, lo vemos en televisión, lo vamos a ver en comerciales de cosas, probablemente va a haber más sinergias ahí. Entonces creo que esas son las megatendencias. ¿Y cuál es ese encanto que atrae entonces al sector privado, al sector público a invertir y apostarle a esta industria? Mientras que la idea sea en pro de la humanidad, siempre va a haber apoyo. No por el bienestar personal o de una agrupación, el bienestar de ellos mismos, no. Si no se le está exponiendo algo de bienestar a la sociedad, no va a pasar nada. Muchas gracias. Estamos hablando del mundo, vamos a aterrizarnos a Colombia. Me gustaría preguntarte, Bárbara, ¿cómo está el sector cultural y creativo colombiano frente a estas megatendencias que acaba de mencionar Miguel? Pues la verdad es que estoy muy sorprendida con Colombia, porque tengo acceso como a estar yendo y viniendo, y para mí, digamos, unas megatendencias importantísimas ahorita, agregando las tuyas, es, digamos, toda la parte, claro, de tecnología, de impacto y sostenibilidad, que si bien, de hecho, el eslogan de mi empresa es ser correcto no es moral, sino funcional, ¿no? Entonces creo que ahí aporta un poco a lo que Miguel estaba hablando, porque no se trata de que hacerle bien a la humanidad venga desde un lugar moral, sino es funcional. En megatendencias, adhiriéndole, además que la tecnología en Colombia sí está muy avanzada a nivel estratégico. Uno solamente lo ve. Tuve la oportunidad de trabajar en la creación del Centro de Innovación de Gobierno Electrónico y pues acá es la base en Colombia, en comparación a la región, por la cantidad de estrategias con tecnología que hay. Entonces, en cuanto a las megatendencias de lo que pasa actualmente, yo sí la verdad veo un futuro muy esperanzador como país. El mismo hecho de que hayamos tenido una historia de guerra, de conflicto interno, hace que finalmente las problemáticas llevemos trabajando mucho soluciones, ¿no? O visionando soluciones. Entonces, sí considero eso. Ahora, creo que lo que podría todavía un poco trabajarse, evidentemente, es como ese pensamiento local y desde el rol que tenemos nosotros como creativo, como un ente sensible, puesto a la comunidad, no desde el individualismo. Creo que el colombiano igual sí tenemos un poco esa tendencia. Entonces, para engranar estrategias de solución, pues todavía hay una conversación que debería ser más pensada desde lo colectivo. Hemos hablado entonces de soluciones diferentes, de entender esos retos que se están viviendo en la industria y cómo también desde el emprendimiento se puede aportar para la solución de esos retos. Y unos actores bien importantes son los emprendedores en este campo, ¿verdad? Por eso quisiera preguntarte, Nico, ¿qué hace único a este sector en Colombia frente a otros en América Latina? ¿Y cuál es el valor diferencial que solo encontramos en nuestro país?
Bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que primero, hoy en día, y continuando quizás con el tema de macrotendencias, hablar de ser únicos en un mercado es muy difícil. O sea, una de las grandes tendencias es que la información está disponible. Y no solamente ya la información dura, sino también, digamos, que las formas de ejecutarla, el método. Entonces, hablar de pronto desde ese frente de algo único o algo que nos diferencia totalmente de Latinoamérica quizás es difícil. Sin embargo, creo que ahí mismo puede haber algo, y es que cuando uno empieza a desarrollar esos temas de qué hace única una marca, desarrollando estos temas, uno termina hablando mucho de cómo lo comunico y dónde está el mindset. Y yo creo que ahí es donde Colombia puede tener unos puntos bien interesantes. Primero, hay un alto nivel de profesionalismo. O sea, bien con lo que decía Germán ahorita, no es de gratis que tengamos la cantidad de producción que se está haciendo en este momento en Colombia. Hablemos desde la producción cinematográfica, hablemos desde la producción musical. Definitivamente eso exige un nivel de profesionalismo. Eso también nos está poniendo a competir a nivel internacional. Entonces, subimos la vara. Por un lado está eso. Por el otro, me uno a lo que decía Bárbara ahorita, y nosotros como colombianos tenemos algo, y es, digamos que el servicio se nos da muy bien. Nosotros hemos tenido desde la compañía la posibilidad de competir con compañías en otros lugares de Latinoamérica, Brasil, Perú, Ecuador, y algo que me han ratificado equipos internacionales: oiga, qué buen servicio el que dan ustedes. Los colombianos se nos da bien el servicio, eso es algo bueno, pero hay que sumarle algo, y es quizás no desde el lado negativo del servicio de ser serviles, o desde ese lado de pronto que se puede ver malo, sino desde algo que, ahí sí me uno a lo que decía Bárbara ahorita, y nosotros venimos de un contexto complejo, y construir en un contexto complejo requiere mucha creatividad. La creatividad al final es buscar y solucionar problemas. Lo que pasa es que pues nos inventamos formas de solucionarlo, pues ese es el juego, ¿no? Entonces ahí tenemos algo, y es unir esa capacidad de dar un buen servicio con la capacidad de generar buenas soluciones. Yo creo que hay algo bien interesante, de nuevo, más desde el mindset. Y tercero, yo diría que hay un punto bien importante, y es nuestro ecosistema emprendedor. Colombia, y muchas veces, claro, somos críticos, damos duro, evidentemente no todo está perfecto, y eso es muy cierto, tenemos que seguir construyendo, pero sí tenemos un ecosistema emprendedor bien interesante, no solo en términos de programas, en términos de inversión, cada vez estamos encontrando más temas de financiación, sino que también hay un premio social por emprender, ¿sí? Entonces, eso hace que tengamos un pequeño caldo de cultivo bien interesante, que debemos seguir cultivando. Uno de los retos que yo creo que tenemos es, y que bueno, no estamos tan, pues digamos que se nos puede dar fácilmente si lo seguimos cultivando, es tener una cultura de la colaboración, porque hay gente que ha abierto mucho camino, porque hay gente que está hablando con industrias internacionales, porque hay gente que está, y claro que tenemos que traerlo, y claro que tenemos que hablarlo para que ese ecosistema, que también puede ser nuestro power, se siga creciendo. Entonces, digamos que ser únicos es difícil, pero creo que tenemos una buena mezcla para que ese mindset también nos haga destacar dentro de América Latina. Además, evidentemente, bueno, Colombia, donde está, no es de gratis que geográficamente tenemos unos beneficios de contacto con industrias como la norteamericana, con industrias como la europea, y que hemos tenido un contacto cercano, entonces también tenemos unas influencias chéveres. Pero definitivamente esto tenemos que apropiarlo, esto tenemos que hacerlo nuestro, y encontrar ese mindset que realmente en esta, que no sé, y ahí de pronto Germán, por ejemplo, puede saber muchísimo más, que supongo yo estamos aún en una etapa temprana, podemos utilizar todo esto para realmente construir una industria bien diferenciada dentro del mercado latinoamericano. Y es que además, ibas a decir algo. Sí, me encanta lo que dice Nicolás, pero no hemos hablado también del interés del Estado, de las organizaciones gubernamentales o regionales. Les interesa que Colombia se muestre, y les interesa llevar gente chévere y mostrar otros ángulos de vista, otros colores, otros sentimientos, nuevas, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, es importantísimo ese salto
que se viene trabajando en Colombia desde hace por ahí unos 30 años, por ahí. Oiga, tenemos un potencial chévere para mostrar afuera, para que inspiremos en otros países, y creo que esa es una megatendencia espectacular. Así es, y es que seguimos trabajando en romper esas barreras mentales y culturales que impiden de pronto emprender, y sobre todo emprender en este sector, y promover esos valores y conductas que sean favorables al ecosistema, al emprendimiento en las industrias culturales y creativas. Y creo que en eso has venido hablando, Nico, sobre el tema de transformación de mentalidad y cultura, el hecho de creernos el cuento, porque también depende mucho de eso, y creo que estamos dando pasos contundentes. Muestra de ello ha sido pues la cantidad de temas que se han venido trabajando a nivel internacional sobre lo que es Colombia y cómo se muestra desde su patrimonio material e inmaterial, que es algo bien importante. Entonces, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el reto que dentro del desarrollo de su ejercicio profesional les ha costado transformar dentro de esta industria, y por qué? A cada uno. Miguel. Mira, en el campo, por ejemplo, de la música, cuando yo empecé, y sigue siendo un gran reto para la industria de la música, es la financiación. Okay. Ningún banco le va a creer a un músico. Eso les parece una vaina rarísima, eso como así, y cómo me vas a pagar, en canciones, o en dónde, o cómo, y quién es el que te paga, ¿no? Entonces, la financiación es una barrera. En segundo lugar, la tecnología, y ojo, yo sé que todo el mundo con la compu puede grabar algo, o con un microfonito, y lo compramos allí en un sitio barato y todo eso, pero eso nos aleja a nosotros de ser competitivos internacionalmente, musicalmente hablando. Entonces, siento que esa barrera de poder importar instrumentos, cables, micrófonos, lo que sea, para la industria creativa, en el caso mío de la música o en el caso de los audiovisuales, debería tener algo de estímulo o de preferencia arancelaria, yo no sé. ¿Por qué además? Colombia actualmente es el ícono global de la música. Esto no había pasado nunca. Nunca habíamos sido los número uno en la música, y nos están copiando todos. Pero sí tenemos barreras de producción, de cómo sonamos, de cómo, ¿sí me entiendes? Nos podemos quedar relegados. Entonces, creo que en mi caso, y cuando me preguntas cuál ha sido una de tus grandes barreras, uno, financiación. Dos, el tema tecnológico. Sí. Y tercero, y es súper importante, porque las industrias creativas fallan en administración. Y por fallas en administración se pueden quebrar y tener problemas graves. Podemos estar hablando entonces de que en los lugares, en las universidades donde además se hace la formación en artes, debería también haber un componente fuerte en temas de administración, de este tipo de cosas, para que suene la caja, pues. Por supuesto, derechos de autor, no es que yo agarre esta música por acá y la toqué por allá, que no. Entonces sí sería bueno, buenísimo el punto, desde la formación, porque esto es un negocio. Sí. Es una industria, entonces ahí mismo ya dices, esto es un negocio. No es que tenga unas chimeneas así echando humo, pero sí es una industria, es un negocio. Entonces, muchísimas gracias por ese tercer punto. Vale, por acá, Bárbara. En temas de como dificultades o desafíos que me he enfrentado, sí debo mencionar que ser mujer ha sido uno. He tenido peores situaciones en otros lugares que en Colombia, pero digamos que acá no es tanto como de credibilidad. Sí, es un poco credibilidad, como que hay en temas de tiempo. Finalmente nosotros en el mundo de las ideas el tiempo es todo, ¿no? Entonces, en una negociación, digamos que a mí me costaba al principio 3 veces más que lo que le podía costar a mi compañero. Entonces había momentos en que decidíamos por estrategia, vaya Tremendo. usted, ¿sí? Yo la hago, vaya usted. Entonces es importante pues destacar esto, ¿no? Porque hay cosas muy intangibles que sí empiezan a afectar en la ejecución exitosa de cualquier estrategia, ¿no?
anteriormente el creativo, el genio el músico, el que pinta, lo que sea, el chocoloco, chévere. No, es que mi idea es buena. Sí. Bueno, pero ¿y cómo la plasmas o qué? Entonces arrancan todos estos, impulsa y empieza, ¿no? Oye, está muy chévere tu arte, pero bueno, ¿y cómo vas a hacer con esto? ¿Cómo es escalable? No, pero no sé. Pero venga, entonces ha sido interesantísimo cómo el proceso creativo se empieza a volver formal. Lo que tú estás diciendo, se profesionaliza. Esto gracias al maestro Germán también, Claro. que nos ayuda. Oiga, venga, estos son los pasos para que a alguien se le interese o lo escale más o algo. Y créeme que entonces ahora ya el artista, el compositor, el músico, todos estos, los creativos, entienden de método. Porque saben que si no, método, la idea no llega. entonces eso es buenísimo, no sé. De Y acuerdo. quisiera agregar algo que creo que es el resumen de todo. A mí lo que más me costó en mi carrera fue, en Colombia, todavía estamos en el proceso de profesionalizar las industrias creativas, pero antes no existía la planeación como rol importante. O sea, si uno era planner, yo soy planner, estudié para eso, y acá mi frustración era que yo no era ejecutora de la creatividad, era planner. Entonces acá no estaba, ahí va cogiendo a pocos, la publicidad era el único como que le daba el valor a la planeación, y por eso pues la publicidad es la que daba la economía a las industrias. Pero poco a poco la cultura se da cuenta, y mucho con la entrada del impacto y la sostenibilidad, porque claro, acá la escalabilidad sí o sí debe ser pensada en el tiempo, porque el impacto solo se logra en tiempo, en temas de métricas cualitativas. Entonces, al hablar de tiempo entran otros desafíos de ejecución que necesitan método. Entonces, ya uno puede hablar de las pérdidas económicas de cualquier proyecto cuando no hay una buena planeación. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ese fue mi mayor desafío. En realidad, lo de mujer sí fue, pero en realidad más lo de planner. Y hemos hablado de método, y ya más adelante pues les contaremos un poco sobre un programa bien interesante por el cual estamos acá, que precisamente viene a fortalecer ese método. Entonces, Germán, ¿algo por agregar en este punto? Un primer punto es que la industria específicamente, tiene un factor importante en las políticas públicas. Y Colombia ha hecho relativamente bien la tarea en las políticas públicas. Por ejemplo, el cine no podría haber tenido esa evolución sin que haya unas leyes de cine, que además están en vigor en cualquier momento, por ejemplo, por los temas fiscales. Yo creo que el tema de incentivos es un tema muy serio, muy de cuidado, y que puede impactar muy severamente en las industrias creativas. La segunda es el hecho de la propia información de este sector. Cuando construimos la cuenta satélite de cultura a comienzos del milenio, yo no pensaba que podría haber los resultados que se tuvieron en la cuenta satélite de Bogotá, que además es una cuenta única prácticamente en el mundo. Una ciudad que tiene una cuenta para hacer el seguimiento del comportamiento del sector creativo es una maravilla. Y los datos y el hecho de que el 5% se esté aportando desde las industrias creativas al valor agregado de la ciudad de Bogotá es verdaderamente de una importancia central. Entonces hay que cuidar esas baterías de información, porque la información se cuida si hay continuidad, si se pueden hacer estudios longitudinales. En mi caso personal, el mejor ejemplo fue que aquello que estudié nunca lo practiqué. Nunca, y lo sabía desde prácticamente el último semestre de mi carrera en la Universidad Nacional. Pero siempre ha estado presente, tratando de buscar aquello que no se enseñaba en las aulas y me iba abriendo un campo hacia el futuro. O sea que ha sido la mejor realidad para mí, ha sido no ejercer lo que estudié, pero que eso que no ejercí me haya abierto los campos de lo posible. ¿Sí? Claro que sí, todo el contexto. Para cerrar, Nico, algo sobre este punto.
Yo complementaría un poco también lo que estaban hablando Miguel y Bárbara ahorita en términos de estructura, en algo incluso que encontramos más abajo, digámoslo, en términos de la complejidad del conocimiento. Necesitamos, y una cosa que hacemos en el equipo es enseñarle a las personas que entran a cobrar. Algo tan básico como saber presentar una cuenta de cobro. Las industrias creativas tenemos algo y es muy chistoso cuando uno entra, su equipo, su practicante o alguien está recién salido de la universidad, pasa una cuenta de cobro y le hacen retenciones. ¿Por qué no me pagó completo? ¿Cómo así? Amigo, entonces, ¿qué pasa? Y por eso digo, creo que es totalmente de acuerdo con la estructura, totalmente de acuerdo, pero hay conocimientos muy básicos para empezar a entrar y entender, porque pues por ejemplo entrar a costear un negocio, pues si tú no sabes también esos costos ocultos, esas cosas que existen, te vas a dar por la cabeza siempre. Sí, ¿Qué es una seguridad social? ¿Cómo así que tengo que pagar? ¿Qué es mi planilla? ¿Qué es...? En serio, o sea, nosotros hacemos unos talleres muy sencillos con nuestro equipo entrando y es aprenda a poner su cuenta de cobro bien. Y creo que la estructura, que totalmente de acuerdo con lo que decían ellos, parte de ahí. Porque uno empieza a tener la perspectiva de que hace parte de un sistema que es necesario en términos de impuestos, en términos de seguridad social, en términos de salud, y que eso da una perspectiva no solamente numérica, sino también del negocio. Yo diría dos, este es un tema más de mindset. Creo que es un tema más cultural, ahí de pronto sería una nota uno sentarse a hacer una investigación como las que hablaba Germán y sí hablar un poco de por qué le tenemos miedo al error. Porque crecimos en la cultura de castigar el fallo. Para las industrias culturales es necesario fallar, es necesario errar. Fallar rápido y fallar barato. Fallar rápido y fallar barato, totalmente de acuerdo. Ahí es donde viene también el tema del método. O estrepitosamente. También. Sí. Las cosas Claro, hay que valorizar el proceso. Claro, totalmente de acuerdo. Claro, evitarlo en lo más posible, ahí es donde entra el método. Hacerlo con pero necesidad, evidentemente, y además creo que existe algo de las industrias creativas que es necesario y que digamos que recae mucho en nosotros, porque pues un ingeniero no puede aprender fallando. ¿Sí? Un arquitecto quizás tampoco. Bueno, de pronto un arquitecto está más en nuestra industria, mentiras. Más bien, podemos hablar de un economista. Un médico. Un médico. Exacto. Ahí es donde uno dice, amigo, no aprendamos. No aprendamos. Pero nosotros tenemos un poco ese tema de jugar a experimentar, ¿no? Y experimentar con algo que es muy complejo y es la psiquis humana. Porque al final nosotros estamos hablando de cómo conectamos, de cómo entregamos mensajes, de cómo nos impulsamos. ¿Cómo logramos eso? Intentando. Y culturalmente nosotros sí tenemos, creo que es algo que hemos encontrado en el equipo, de hecho nosotros tenemos esa regla de hay que fallar, se vale fallar, que no sea por irresponsabilidad o por falta de cuidado, pero se vale fallar, se vale porque hay que experimentar. Y incorporar los aprendizajes para eventualmente hacer pivote en caso tal de que se requiera. Totalmente. Además que normalmente dentro de las compañías, digamos una multinacional, una compañía estructurada mucho más grande, es más difícil hacer eso. Entonces nosotros como empresas de industrias culturales que nos movemos muy rápido, que normalmente no somos empresas tan grandes, tenemos esa posibilidad de movernos y de con el método también fallar y desde ahí creo que es un reto muy interesante que desde el mindset tenemos que ir trabajando y hay que decirle al equipo, sí, equivóquese y tráiganos nuevos caminos porque es que no hay otra manera. Y yo diría otro punto, es el tema de lo que hablaba ahorita, el reto de la colaboración. También creo que culturalmente tenemos una predisposición y uno le dijeron desde muy chiquito no hable con extraños, y uno le dijeron desde muy chiquito no confíe en la gente, todo el mundo le va a hacer algo, y vivimos un poco en esa cultura en donde en Bogotá y cargamos la cartera adelante y un poco funcionamos culturalmente así. Y necesitamos colaborar. Nosotros tenemos, ahorita muy bien Miguel lo decía, y uno de los retos es la financiación, por supuesto, y creo que todos lo hemos vivido, pero hay un poder muy grande en el tema de trabajar con otras empresas que digamos que están manteniendo su negocio, que tienen su negocio y que tenemos la posibilidad de explorar cosas a partir de las colaboraciones. Nosotros tenemos una parte, por ejemplo, dentro de la compañía que es un porcentaje de nuestra capacidad, se llaman proyectos disruptivos. Parten del hecho de que no sabemos a dónde vamos a llegar y continúan con el hecho de que no sabemos si van a tener retorno de inversión. Pero ¿de dónde salen? De colaboraciones.
nacen de entender proyectos que de pronto están estancados o les falta lo que nosotros tenemos y nosotros tenemos esa pequeña capacidad operativa que podemos apoyar. La capacidad que puede existir en ese reto de colaborar, creo que hay un reto bien interesante como industria creativa de sentémonos a tomar cafés, de entendamos en dónde podemos construir, en dónde podemos, oiga, usted qué está viendo y yo qué estoy viendo, usted tiene una industria y yo tengo otra, cómo también complementamos esos temas. Ahí hay un reto muy, muy interesante y creo que va desde un tema de mindset que es bien chévere. Yo agregaría como esos retos dentro de los que ya hemos charlado. Perfecto, muchas gracias Nicolás, Germán, Bárbara, Miguel, por este espacio tan enriquecedor y que va a ser de mucho provecho para toda nuestra audiencia. Cerramos este primer bloque de retos porque vienen las oportunidades, ¿no? Ya aquí empezamos a mirar, bueno, hay cosas que pasan en términos de mentalidad y cultura, temas relacionados con la financiación, pero también tenemos un escenario interesante de política pública que es el que nos permite de una u otra manera sacar adelante a la industria. Vamos a hablar de oportunidades. A continuación, en nuestro segundo bloque, a ustedes gracias por participar en esta primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es maravillosa. En nuestro primer bloque tuvimos la oportunidad de conocer grandes invitados y expertos en las industrias culturales y creativas que nos contaron su experiencia desde el emprendimiento, desde la academia, grandes empresarios que nos contaron un contexto de cómo está el ecosistema y además nos hablaron de unos retos que enfrentan los emprendedores que le apuestan a este tipo de industrias. Hablaron de temas, por ejemplo, relacionados con el hecho de que les cuesta muchas veces entender el negocio o de repente también algo relacionado con el tema de los cálculos que hay que hacer internos a la hora de enfrentarse al desarrollo de este tipo de emprendimientos, temas relacionados con desarrollo de presupuestos, temas también de método a la hora de emprender en esta industria y todo un tema de formación, ¿no? Ahí hay ciertos vacíos, pero también hablemos de oportunidades ahora en este bloque. Entonces, por eso quiero contarles que vamos a conversar sobre las nuevas oportunidades con las que actualmente cuentan los nuevos emprendimientos y empresas para detonar su crecimiento acelerado. Por esto, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá e Impulsa Colombia buscan acompañar a más emprendedores y agentes culturales en una ruta de intervención integral de acuerdo con las necesidades de cada momento del desarrollo del negocio. Para profundizar en el tema y contarles cómo funciona, cuáles son los beneficios que tiene cada enfoque del programa y todos los detalles, el día de hoy estamos con la secretaria encargada de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Janet Suárez, y la vicepresidenta de Emprendimiento de Impulsa Colombia, América Castilblanco. Bienvenidas a este espacio. Muchas gracias para ti. Un honor. Honor para nosotros que nos estén acompañando hoy y por supuesto todos los invitados que hemos tenido. Les voy a contar a nuestra audiencia quiénes son ustedes, por qué nos acompañan el día de hoy y cuáles son esos hitos importantes en temas de oportunidades que van a contarnos. Entonces, arrancando por América Castilblanco. Ella es apasionada por el emprendimiento y la innovación como motores de desarrollo social y económico para lograr países más potentes. Ha tenido la oportunidad de desarrollar los ecosistemas de emprendimiento e innovación en Brasil, Colombia, durante más de 15 años de trayectoria profesional. Amén. No, pues, es impresionante, o sea, además hablar de ecosistemas, estamos hablando de Brasil y no solo eso, sino también líder del programa Aldea y en esta oportunidad relacionado con cultura, un mensaje para nuestra audiencia antes de arrancar con las preguntas. Pues antes de arrancar queremos decirles que es un día especial, o sea, nada de esto se logra sin aliados tan maravillosos como la Secretaría de Desarrollo Económico y es un día especial porque se abren nuevas oportunidades para los emprendedores culturales y creativos. Seguimos hablando de oportunidades. Ame, bienvenida a este espacio. Es impresionante la trayectoria profesional y por supuesto desde la experiencia que has venido trabajando con diferentes emprendedores, ecosistemas y ahora puntualmente con el tema de cultura en alianza con grandes personas. Cuéntanos entonces, ¿qué mensaje tienes para nuestra audiencia antes de empezar a contar las oportunidades? Bueno, sí, Lina, hoy es un día muy especial porque se abren nuevas oportunidades para los emprendedores culturales y creativos de la mano, digamos, de la alianza de la Secretaría de Cultura Distrital. Estamos aquí
Y esta es una ruta que vamos a presentarles lo largo de la conversación, que abre muchas oportunidades por etapa, porque la gran diferencia, digamos, con versiones anteriores era que nos concentramos en una sola etapa, ahora es una ruta de intervención integral. Ruta de intervención integral, con grandes aliados, y por eso quiero presentarles a Janet Suárez. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público, fortaleciendo el ecosistema cultural y creativo desde los ámbitos de la participación, el desarrollo cultural local y el fomento. Y lideró la formulación de la política pública distrital de economía, cultura y creativa, así como los primeros ejercicios de la cuenta satélite de cultura y economía creativa de Bogotá. Esto es un granito, ¿verdad? Así es. Cuéntanos así es. un poco de ti y qué se va a encontrar las personas en este segundo bloque. Bueno, pues es un placer de verdad compartir el día de hoy esta conversación con Impulsa, que ha sido un aliado estratégico para nosotros, muy potente para fortalecer todo el ecosistema cultural y creativo de Bogotá, que a partir de las cifras que hemos venido compartiendo, de los ejercicios rigurosos de varios años de investigación, pues podemos decir, hemos venido madurando este proceso, estas alianzas que hemos tejido, y pues nada, invitar a nuestros emprendedores a que aprovechen esta maravillosa oportunidad que les ofrecemos Impulsa y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Muchas gracias. Y es que hemos venido hablando del mundo artístico. Y en esa onda quisiera preguntarles con cuál de las bellas artes se identifican más y por qué, empezando contigo, Janet. Bueno, pues a mí, después de llevar 20 años trabajando en el sector artístico y cultural, a pesar de que soy abogada, tengo que confesar que todas las áreas artísticas son de mi corazón, pero por supuesto lo mío es la música. Okay. La música, encuentro en la música sin duda un bálsamo para el alma. ¿Has tenido la oportunidad de asistir a alguno de los conciertos? Porque esto ha sido 2022, un bombardeo absurdo, diría uno, brutal, emocionante, de grandes artistas que nos han acompañado en Bogotá. Como nunca Dua antes. Lipa, Coldplay, uno es como, Dios mío, necesito más bolsillo para que me alcance para tantos conciertos. Pero bueno, no sé. Así es, como nunca antes, como nunca antes. Yo creo que la pandemia nos enseñó a toda la humanidad la importancia también para nuestro espíritu y para nuestra salud mental y física de las artes, de todas las áreas artísticas. ¿Qué habría sido esa pandemia sin libros, sin pelis, sin música? En fin, habría sido, digamos, un caos para todos. Entonces yo creo que hoy la humanidad reconoce en las artes esa fortaleza, y por supuesto ha sido evidencia con los conciertos, con toda la oferta artística y cultural de la ciudad de Bogotá, el desplazamiento masivo que ha tenido la comunidad a la oferta artística. Es increíble, sin antecedentes, asistencias a la Feria del Libro, a los conciertos. Nuestro secretario de Desarrollo Económico está resaltando permanentemente el impacto que ha tenido en el turismo de la ciudad por la oferta artística y cultural que tenemos. Porque tenemos con qué. Tenemos con qué. Ame, cuéntanos con cuál te Bueno, identificas de las artes que existen. Pues con varias, o sea, son todas maravillosas, pero primero los libros, o sea, para mí los libros son como portales a nuevos mundos, es descanso, es reflexión, es poder hablar con gente gigante. Segundo, creo que cuando viví en Brasil 2 años hice teatro, nunca, pues como formación de ingeniera, nunca me había acercado como a ese mundo creativo, y le tengo mucho respeto a la creatividad, le tengo mucho respeto como a la conciencia corporal. Y creo que la tercera es el cine, o sea, el cine y el teatro por, digamos, contar historias. Uno viaja en las historias, uno se reconoce en las historias, las emociones se reflejan y se puede entender mucho más ese mundo emocional. Entonces me fascina en general. Yo veo que en Instagram tú compartes cada rato los libros que estás leyendo. ¿Alguna recomendación que quieras hacerle a los emprendedores? Pues ahorita estoy muy metida, digamos, fascinada con uno que se llama El Atlas de Corazón, de Brené Brown. Ese es maravilloso porque habla precisamente de que el lenguaje es un portal, y que cuando uno expande ese portal a entender lo que siente, no solamente de bien o mal, se le abre, digamos, todas unas posibilidades, y también se puede conectar mejor, porque ella habla mucho de la conexión humana real, que eso es en últimas lo que uno quiere. Entonces, súper Y recomendable. la conexión humana y real que estamos haciendo hoy con nuestros emprendedores también y con este programa. Janet, quisiera que nos contaras cómo desde la Secretaría se viene trabajando en diferentes iniciativas de apoyo a emprendedores, agentes y artistas, y cómo nace el programa Aldea Bogotá Cultural y Creativa.
Bueno, muchas gracias. Es verdad una oportunidad maravillosa para poder compartir con todos nuestros emprendedores que la Secretaría de Cultura hace ya varios años hizo una apuesta fundamental por reconocer su actividad en el territorio, su valentía, porque no fue el Estado, la institucionalidad pública primero, sino de verdad fueron los emprendedores levantando la mano y levantando la voz y pidiendo a gritos investigación para tener verdaderas cifras y verdaderos insumos para la toma de las decisiones en las políticas. Entonces, hace ya algo más de 6 años nos propusimos atender esa necesidad del sector y le apostamos por primera vez en la ciudad, en el país y en el mundo a desarrollar una cuenta satélite a nivel de cultura. Cada vez que sacamos la publicación de esos datos, no podemos negar que la sorpresa es increíble. Nos sorprende el crecimiento increíble, aún en tiempos de pandemia. Las mediciones que compartimos hace un par de semanas, quizás las últimas mediciones, nos dan cuenta de que hay un valor agregado de la cultura y de la economía creativa a la economía de la ciudad y que hemos superado los 13 billones de pesos en el año 2021, lo cual representa más del 5% de la participación en la economía de la ciudad, y en relación con la nación tenemos que decir que representamos más del 55% de todo lo que pasa en el país. Lo que realmente pasa en Bogotá es una cosa impresionante. La actividad artística y cultural es lo que hace poner un sello en la ciudad de Bogotá. Entonces, cada vez que compartimos esta información de la cuenta satélite, pues nos sentimos enormemente orgullosos, pero con enormes desafíos y retos para responder a ese sector que ha venido creciendo cada vez más. Y la otra gran apuesta que hicimos, y hemos hecho muchas cosas, pero para responder también a esos emprendedores en la ciudad, lo que hicimos fue trabajar en la formulación de una política pública de economía cultural y creativa. Y esa política lo que hace verdaderamente es reconocer eso que estaba pasando ya en la ciudad y que nos levantaron la mano para decir: nosotros necesitamos que el Estado con esta política pública trabaje en 5 frentes. El primer frente de ellos pues es promover espacios adecuados para el desarrollo de esas actividades. Ellos fueron primero, ellos se instalaron en los territorios, pero muchos de ellos no tenían norma, no tenían respaldo para estar habitando esos territorios y para estar sobre todo reactivando y participando de la economía y de la vida cultural de la ciudad. Entonces allí una apuesta súper importante fue crear y reconocer y normatizar y ayudar e impulsar los distritos creativos. Somos la ciudad que tiene, en este momento cuenta con 15 distritos creativos, 2 de ellos son inducidos, pero la inmensa mayoría son espontáneos. ¿Cómo funcionan esos distritos creativos? Sí, estos distritos creativos pues son unas aglomeraciones de actividades artísticas y culturales que avivan un territorio, que habitan esos territorios y que le dan una vida y dialogan con otros sectores de la administración, que hacen que se conviertan en verdaderas potencialidades de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de cultura ciudadana, de apropiación de territorios, en fin, son unos territorios especiales donde está avivándose todo esta serie de estrategias. Entonces nos animamos además a que a propósito de la formulación del plan de ordenamiento territorial de la ciudad pudiéramos tener un lugar muy especial para nuestros distritos creativos, y en ese POT están incorporados 15 de ellos, pero además se fijaron las reglas para que a futuro cualquier otro territorio que cuente con estas condiciones pueda ser reconocido. El segundo reto por el cual nos levantaron la mano los emprendedores fue la necesidad de fortalecer el capital humano. Esa es una de las cosas que nos une y que hace que podamos tener este orgullo de compartir con ustedes cómo hemos venido madurando en este ejercicio. Fortalecer las competencias emprendedoras y empresariales de nuestros emprendedores ha sido un reto inmenso que empezó desde que formulamos la política, y ya desde el año 2020 hemos venido perfilando con esta alianza que tenemos con Impulsa, cada vez más madura, que nos ha permitido construir lo que hoy conocemos como la ruta de la sostenibilidad.
El tercero de ellos, de los objetivos que aborda esta política, es ampliar los mecanismos de apoyo financiero, que es la natural, ¿no? La relación de los emprendedores y de los artistas con el Estado pasa necesariamente por esa política de estímulos que nosotros desarrollamos, obviamente, y cada vez más complementamos. Yo quisiera aquí destacar que en este objetivo y en el que sigue tenemos una inmensa razón para estar orgullosos, y es que por primera vez hemos tejido una alianza entre el sector central, la Secretaría de Cultura, el sector descentralizado, sus dos entidades adscritas, el IDARTES y la Fuga, y todas las localidades de la ciudad, para tejer una alianza estratégica que ha permitido no solamente reactivar económicamente a nuestra ciudad, sino que ha permitido reconocer y fortalecer a los emprendedores y a todos los agentes del ecosistema cultural de las localidades. Entonces allí lo que hemos hecho es una estrategia de complementariedad de esfuerzos en pro del beneficio y la fortaleza de los emprendedores. El cuarto de los objetivos es apoyar las estrategias de ampliación de mercado, habilitación de empresas hemos hecho para el sector, mediciones de calidad de aire que hicimos en plena pandemia, fuimos el sector primero en estar afectado y el último en reactivarse. Pero detrás de todo estuvo un equipo humano increíble trabajando por la habilitación de esos espacios, por las mediciones de aire que permitieran flexibilizar los protocolos de bioseguridad y arrancar prontamente con la oferta artística y cultural que, como tú nos dices, pues ha sido absolutamente súper acogida por la gente. Y el último de ellos es promover líneas de gestión de conocimiento. En esa gestión de conocimiento justamente ocupa un lugar privilegiado nuestra cuenta satélite de cultura, pero hemos hecho muchas otras investigaciones por caracterizar las industrias culturales y creativas, por realizar diagnósticos del mercado laboral. En fin, estamos cada día más comprometidos con esfuerzos de investigación para que nuestras políticas y nuestras decisiones sean acertadas. Y es que además es algo que se construye con la ciudadanía y además es algo que va desde la investigación a la aplicación, y eso es algo muy interesante. Sin duda alguna, con estas acciones se quiere posicionar al sector cultural y creativo como un eje de desarrollo de la ciudad. ¿Cómo se articulan estos esfuerzos con la Ruta Aldea? Muy bien, justamente después de haber hecho esa estrategia que les comparto que se llama Escultura Local, mediante la cual hemos podido agenciar recursos que empezaron en 2020 con 10 localidades, logramos seducir 10 localidades, luego aumentó a 18 en el 21 y este año ya es una realidad que están comprometidas las 20 localidades. En los 3 años hemos puesto recursos y gestionado todos los actores de esa alianza más de 69.000 millones de pesos. Eso nos ha permitido, pues obviamente, trabajar en el proyecto de fortalecimiento, en el proyecto de estímulos, y hemos desarrollado desde el 2020 una alianza que empezó con la Universidad de los Andes, donde pudimos nosotros establecer allí un número de 100 emprendedores a los que les iniciamos el camino de fortalecimiento, luego allí también privilegiar que 40 de ellos fueran una tutoría especializada, en fin. La vocación de este ejercicio de fortalecimiento pretende que en la medida que vayan madurando esos emprendimientos, nosotros, hoy de la mano de Impulsa, podamos ir respondiendo a las necesidades particulares de cada eslabón en el que se encuentra ese emprendedor. Obviamente hemos construido una oferta de formación y fortalecimiento en las etapas de ideación y de creación y de formulación del proyecto, ese es, digamos, un eslabón. Luego vamos al proceso de fortalecimiento, habrá otros que ya idearon y crearon y pasan al proceso de fortalecimiento. Luego de ellos, pues ya están fortalecidos y entonces vamos a acompañarlos en un proceso de aceleración. Luego tenemos un cuarto eslabón que se llama el escalonamiento. Y por último, pues la vocación natural que tienen todos los emprendedores, que es que amplíen su mercado y que lleguen a la internacionalización de sus productos. Entonces, en ese proyecto es que hemos estado trabajando con Impulsa. Es muy interesante porque además se ven las diferentes etapas del emprendimiento y para cada etapa hay esa oferta adecuada, pertinente para que la industria crezca. Muchas gracias, Janet, por compartirnos toda esta información. Ame, cuéntanos un poco cuál ha sido el resultado
de la intervención de 2021 y cómo estos programas impactan positivamente a los emprendedores, porque esto tiene historia. Sí, esto tiene bastante. Itera, mejora, pero cuéntanos la historia. Bueno, mira, desde Impulsa entendimos que apoyar los emprendimientos no solamente se trata de darles metodologías, mentorías, consultores, sino que se trata, o sea, un buen programa de emprendimiento hace que el emprendedor se convierta en un empresario y ojalá en un gran empresario. Entonces, digamos que para lograr esto, no simplemente como para pasarlos por las metodologías, entendimos que es fundamental lo que tú dices, la iteración, pero sobre todo la medición, o sea, qué pasa con ellos, cuáles son los resultados, cuál es el impacto. Y en últimas, digamos que el propósito es que crezcan y digamos que aquí la visión de crecimiento que nosotros queremos o que pretendemos no simplemente que se disparen en ventas y listo, sino que en general se vayan construyendo modelos de negocio innovadores, más conscientes, socialmente amigables, o sea, con una propuesta de valor que realmente pues le pegue y agregue mucho valor, no solamente digamos a sus beneficiarios, sino pues a su entorno y al mundo. Entonces, digamos que en esas mediciones y obsesionados un poco también con la medición de estos programas, entendimos, número uno, lo que tú decías, que no solamente, digamos, en un momento específico necesitan los emprendedores una metodología estándar, sino que por momento o por etapa, así como los seres humanos tenemos etapas, la infancia, la adolescencia, digamos, después ser adultos, también se necesita para los emprendedores entender esos momentos. Entonces es distinto, por ejemplo, un emprendimiento que están haciendo, que está en una idea, que está, digamos, iterando, a un emprendimiento, como lo decía mi compañera, que ya digamos que se quiere comer el mundo, ya tiene, digamos, unos resultados impresionantes hacia, digamos, internacionalizarse. Entonces, ¿cuáles son esos resultados? Por ejemplo, nosotros medimos ventas. Las ventas, por ejemplo, aumentaron de 74 millones a 178, más o menos en promedio. También entendimos que por lo menos aumenta un empleo, pero lo más interesante no es en estos, digamos, ejercicios el aumento de empleo, sino que se va mejorando los salarios. Eso quiere decir incrementos en la productividad, eso quiere decir, por ejemplo, mejoras en la estructura organizacional. También, por ejemplo, la rentabilidad pasó más o menos de 37 millones a 68 millones, que eso también es un buen indicador. Pero digamos, detrás de esos indicadores también lo que pretende la ruta con cada uno de sus programas es mejorar el liderazgo, o sea, como la cohesión de los equipos, el entendimiento, digamos, de que un muy buen equipo, un equipo potente puede sacar miles de productos, servicios, etcétera. También un poco entender que un buen liderazgo impacta positivamente las estructuras organizacionales y la cultura organizacional, que eso es muy importante también, un poco para crecer y para dar ese bienestar y desarrollo humano también dentro de esas estructuras, o sea, son mejores empresas para trabajar. Entonces, estos son los resultados, pero debajo también hay un trabajo muy interesante y muy importante, digamos, en cómo preparas a los líderes para ser mejores líderes, para entender, por ejemplo, esas estructuras organizacionales, y creo que eso se ve reflejado pues en los números de las ventas, de crecimiento, de esa visión exponencial. Entonces, esos resultados creo que seducen también a nuestros aliados y dicen, venga, sí, o sea, el propósito no está en simplemente yo le doy la asesoría de ya, sino sí están creciendo y creciendo en un sentido amplio. Y es que es una combinación del fortalecimiento de estas habilidades duras, que son bien importantes para el negocio, ya desde lo puro y duro de financiamiento, cómo crear este modelo de negocio, pero además está el componente de habilidades blandas, que también sin eso, sin ese complemento de cómo entender los equipos de trabajo, el rol del líder dentro del equipo y más particularmente en este tipo de industrias, pues digamos que es importante potenciar estas dos cosas y es un poco los resultados que nos has contado. Cuéntanos ahora entonces qué esperar de la Ruta Aldea Bogotá Cultura Creativa este año. Pues mira, la Ruta Aldea ahorita, y se llama Ruta porque antes era un solo programa, la Ruta Aldea tiene un primer segmento que es el segmento de experimentación. O sea, en ese segmento de experimentación son como los emprendedores que tienen ideas más básicas, están naciendo, están entendiendo de su problema, están entendiendo sus productos, y ahí se hace, digamos, un énfasis muy especial en iterar, en diseñar modelos, en diseñar productos y servicios, digamos, en entender un poco cuáles son las dinámicas de ese match entre lo que necesita la gente, los problemas, las oportunidades y lo que se ofrece. Después viene, digamos, para emprendimientos mucho más avanzados, un poquito más avanzados, viene todo el tema del modelo de negocio. Entonces es una aceleración especializada donde tú vas mirando cada uno, digamos, de los componentes del negocio, la parte, digamos, de los clientes, la logística,
logística, los recursos humanos, las alianzas, o sea, todo este tema, digamos, precisamente para buscar que el modelo de negocio sea mucho más innovador, ¿cierto? O sea, que se haga en de una forma distinta, pero que agregue mucho más valor, tanto internamente como para el mundo. Y después viene la aceleración, digamos, internacional, que es como la parte global, donde se le trabaja mucho más el pensamiento, digamos, global, por así decirlo, que se abre, digamos, una apertura distinta a entender otras culturas, otros países y, digamos, como a meterse, digamos, en otros mercados y a abrir, por ejemplo, nuevas oportunidades en el mundo. Digamos que también, que es importante, digamos que cuando se van a presentar estos emprendimientos es muy importante tener en cuenta, es un formulario muy sencillo que se encuentra en la página, digamos que la página se busca por la página de Impulsa, /Aldea Cultural y Creativa, o Aldea Bogotá Cultural y Creativa, y ahí van a entender todos, digamos, los requisitos. Hay que leer, o sea, es un formulario sencillo, pero hay que sentarse a leer, a entender cada punto y digamos, a diligenciarlo con mucha rigurosidad. Eso es un poco lo que ofrecemos. Ok, perfecto, Ame. Y quisiera preguntarte entonces, ¿cuál es el perfil de emprendedores que se beneficiarán de esta ruta? Hablemos un poquito de eso. Esa es una pregunta muy importante porque, digamos que, si bien, digamos, van a ser por distintos niveles de ventas, distintas, digamos, etapas de maduración, hay factores fundamentales. Nosotros atendemos emprendimiento innovador. ¿Eso qué quiere decir? Que sus modelos de negocio son innovadores, o sea, son novedosos, hacen las cosas distintas, por lo tanto generan, digamos, mayor valor agregado. También estas personas, por ejemplo, retan un poco los negocios tradicionales, tienen productos y servicios que en alguna medida la novedad es significativa frente a lo que está, digamos, en el mundo, y nosotros medimos, por ejemplo, el nivel de innovación local o, digamos, a nivel Colombia o inclusive a nivel del mundo. Entonces eso es un poco lo que nos fijamos y resulta que ese perfil, esa característica está, digamos, inmersa en cada una de las etapas. Es decir, yo puedo tener una idea innovadora o puedo tener un emprendimiento ya consolidado con modelo de negocio, pero que también rompa un poco los esquemas tradicionales. Ese es el perfil que buscamos. Ok, entonces recordemos, son 3 cosas bien sencillas. Validación en ventas, que esto se traduce en tracción en mercado, Sí. ¿verdad? Modelos de negocio innovadores, el componente de innovación es bien importante, y negocios con potencial de crecimiento y que puedan llegar a otros mercados nacionales e internacionales, que era lo que venías mencionando, Janet, del tema de internacionalización. Exactamente. La clave del 3 perfecta para quienes quieran acceder a este programa. Muchísimas gracias a las 2 por acompañarnos en este espacio, por contarle a la gente con qué se van a encontrar con este programa. Y recuerden siempre que hay unas páginas, ¿verdad? Según nuestro equipo nos dice que para todos los emprendedores que nos están viendo, recuerden, pueden inscribirse en los enlaces que ven en pantalla, ahí aparecen, la página web, y síganos en nuestras redes sociales para que hagan parte de este proceso de fortalecimiento y aceleración que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e Impulsa Colombia tienen para todos ustedes. Que tengan un feliz día.